el directorio de Posadas, de Alvear. A principios, junto con el Estatuto Provisional de 1815, se va a convocar el Congreso en Tucumán. Recordemos que Artigas en el Congreso de Ayuí ya está declarando la independencia. Y esta reunión del Congreso de Tucumán, donde San Martín ya empieza a tener una presencia fuerte, ¿no? ¿De dónde viene? Vamos a hurgar cómo se articula esto que Clausewitz dice, esta coherencia entre pueblo, ejército y Estado. 1814, Costa de Yatasto, se encuentran San Martín y Belgrano, se conocen, y junto con San Martín va Güemes. Se produce también la reconciliación de Güemes y Belgrano. Y ahí se plantea la estrategia que va a permitir articular el éxito de la guerra de la independencia. Y esta estrategia es, la guerra ahora va a ser, Güemes va a estar a cargo de la vanguardia, y con guerra de recursos, más la guerra que se lleva desde el Alto Perú hacia abajo, se va a ir desgastando a los ejércitos realistas, y el núcleo del poder realista va a ser un martillo entre el ejército de los Andes, que va a liberar Chile y Perú, y un ejército del norte que va a marchar posteriormente a unirse con las fuerzas sanmartinianas para derrotar a todo el poder realista en América del Sur. Es una gesta continental, es una gesta de alcance continental, por eso cuando algunos hacen una diferencia entre lo nacional y lo regional, es acá el que es nacional es porque es sudamericano, no hay, esto nació así, esto es así. Nuestros héroes, yo tengo un régimen, nuestros héroes son Arenales, son Warnes, son Juan Azurduy, Padilla, todos estos fueron parte de un ejército que fue continental. Luis O'Higgins es héroe del ejército peruano Mariano Necochea, es decir, es muy difícil separar una cosa de la otra porque nacimos juntos. Y la gesta fue continental. Acá no se hizo una guerra para la independencia de la Argentina. Fue algo mucho mayor, algo, y todo lo escriben, es la gesta de la emancipación americana. Entonces, ese San Martín, que tiene la visión estratégica, es el que va a formular la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? La que le digo. Ahora, ¿qué dice Clausewitz? Para que la guerra del pueblo tenga éxito, las milicias deben estar sostenidas en un ejército regular y el Estado debe estar sosteniendo a los dos. ¿Quién va a ser el jefe del ejército regular que sostiene a Güemes? Manuel Belgrano. Belgrano, en 1814, es mandado a una misión al exterior, vuelve y va a ser designado, ahora vamos a hablar un poco de estas designaciones, al frente del Ejército del Norte, y ahí va a jugar su segundo y rol fundamental en la Guerra de la Independencia. Va a ser el sostenedor de la Guerra Gaucha, o de la Guerra de Recursos, que se va a dar tanto hasta 1816 en el Alto Perú, y a partir de 1817 de manera feroz en Jujuy y Salta. Es ahí donde San Martín, ¿no? Con la caída de lo que va a ser la política y la estrategia de la formulación del nuevo Congreso, ¿no? En Tucumán, todo estaba incierto. Todo estaba incierto. Hay una figura acá que es el general Rondó, que supo llevarse mal con todo el mundo, que supo
generar problemas con Artigas insolubles en la banda oriental, y va a ser exactamente lo mismo con Güemes. En 1815, Güemes es designado gobernador, Rondó lo desconoce, Rondó va a ser derrotado en el Alto Perú, vuelve a invadir Salta. Rondó invade Salta a principios de 1816. Vuelve y se encuentra con un feroz vacío, se encuentra como se apura, se encuentra que no tiene logística, se encuentra que su tropa hizo una retirada desde Sipe absolutamente desordenada, no tiene caballada, y se encuentra frente a las tropas de Güemes solo. Pero Rondó invade Salta para destituir a Güemes. Se firma acá el Pacto de los Cerrillos, marzo de 1816, un momento trascendental en la Guerra de la Independencia. En el Pacto de los Cerrillos, Rondó acuerda con Güemes, ¿no?, que comience a sesionar el Congreso. Que comience a sesionar el Congreso. Y en el Pacto de los Cerrillos se acuerda Güemes, comandante de la vanguardia, que Rondó deja el ejército del norte y que Juan Martín de Pueyrredón va a ser el director supremo de las Provincias Unidas. Cosa que convalida en abril el Congreso de Tucumán, y ya hay un acuerdo, el acuerdo del cual hubo una total lealtad entre los pares, Pueyrredón, Belgrano, Güemes y San Martín. Este Pueyrredón, que va a ser totalmente leal con San Martín, en su apoyo, y con Belgrano, y con Güemes, no va a tener ni la capacidad ni la visión para darse cuenta que esto mismo tenía que reproducirlo con Artigas y la invasión portuguesa. Entonces, Artigas, que hace una guerra de recursos muy similar a la de Güemes, no tuvo ni el ejército regular que debió sostenerlo, ni el Estado que debió apoyar. Y esa es la causa de la derrota de Artigas. Y esa es la causa por la cual Artigas se da cuenta que la única forma que tiene de enfrentar a los portugueses es derrotar a Buenos Aires. Y ahí llegamos al desastre ese en 1820 y la anarquía y el fin del Estado. Pero volvamos a nuestra guerra de la independencia. 1816 se alinean los planetas. Vamos a tener un Belgrano que trae esa tropa derrotada, la va a sentar en Tucumán y va a empezar a reconstruir ese ejército. Y un Güemes que va a ir preparando, ¿no?, la fenomenal Guerra Gaucha, y déjenme describirle un poquito lo que va a ser la batalla del Valle del Lerma de abril de 1817. Esta vez las invasiones son tropas experimentadas europeas, ¿no?, que llegan de la Serna. ¿Para qué? Para obligar a San Martín a cruzar los Andes. Quiero que te pongamos bien las fechas, ¿no? San Martín cruzando los Andes, en febrero batalla de Chacabuco, en enero comienza la invasión española, la invasión realista por la quebrada de Humahuaca, toman Humahuaca, toman Jujuy y están a principios de abril en Salta. Güemes va a dar una batalla en un frente de 500 kilómetros, y mientras las tropas realistas están siendo atacadas en los Cerrillos a la salida de Salta, el coronel Arias está tomando Humahuaca con un destacamento, quedándose con todo el parque enemigo. Estamos en una guerra que va a ir dando con tiempos y espacios de una brillantez táctica absoluta. O sea, estamos ante Martín Miguel de Güemes, es uno de los grandes tácticos de nuestra historia militar. Un militar de carrera, no era el gaucho alzado. No, él fue un militar del Fijo de Buenos Aires, tuvo su bautismo de fuego en las invasiones inglesas y supo con San Martín entender esto y llevarlo adelante con un conocimiento profundísimo de su pueblo y una lealtad del paisanaje a Güemes que dura hoy, que llega hasta nuestros días. Batalla del Valle del Lerma, dice San Martín. La batalla del Valle del Lerma
fue tan importante a la causa de la emancipación americana como Chacabuco. Sin esas dos victorias no era posible continuar la gesta. Bueno, en la medida que el ejército, en esta batalla del Valle del Lerma, Belgrano destaca a la Madrid a realizar una incursión hasta Bolivia. La Madrid va a llegar a las puertas de Chuquisaca, va a tomar Tarija, va a avanzar y va a distraer fuerzas españolas. Fíjense ustedes las coordinaciones de movimiento entre tropas irregulares y tropas regulares. Nunca se logró mayor coordinación que la que vamos a tener en este periodo, en los cuales Belgrano y Güemes van a mostrar frente a las 3.000, si ustedes ven la cartografía, hay conspiraciones y denuncias cada 2 minutos, y van a ver la lealtad del uno con el otro, ¿no? De cómo esa profunda amistad que logran construir Güemes y Belgrano en esta gesta de la independencia. Y esta guerra del pueblo que articula un Estado que va a sostener a Güemes frente a todo. Tengan idea de una cosa, cuando muere Martín Miguel de Güemes en 1821, la Gaceta de Buenos Aires va a felicitar que lo mataron. Va a aplaudir que lo hayan asesinado a Güemes. Esto hizo la Gaceta de Buenos Aires. Al mismo tiempo que cuando muere Belgrano, la Gaceta de Buenos Aires no publica nada. Pasó absolutamente en silencio la muerte de Manuel Belgrano. Y quiero rescatar, antes de pasar a las preguntas, me interesa rescatar este Belgrano en esta trilogía de la guerra, que es la esencia de por qué se ganó la guerra de la independencia. Sin Güemes, San Martín tiene que volver. Sin Güemes no hay, sin Belgrano no hay Güemes. Y este entendimiento profundo entre San Martín, Belgrano y Güemes, y esta lealtad que tiene Pueyrredón para con ellos, es esencial. Ahora bien, este fracaso de Pueyrredón con Artigas va a llevar a que, primero, Pueyrredón intente decirle a San Martín que venga, y San Martín no vuelve. No solo no vuelve, sino que está claro que San Martín se carteó con López, por lo menos, con Estanislao López, para asegurar que él no vuelve, que su guerra era la de la independencia. Belgrano lo va a decir en sus Memorias Paz, dice, la guerra de un ejército regular es la guerra contra el enemigo exterior. Nuestro problema son los españoles. Nosotros no podemos estar peleando contra nuestros paisanos. Y acá viene el último intento de Belgrano, ¿no? Ya muy enfermo, agotado, mal, en 1819, el Tratado de San Lorenzo. En el Tratado de San Lorenzo lo firman Estanislao López y Belgrano para poner fin a la guerra civil y dedicarse a la guerra de la independencia ante la inminencia de una nueva invasión realista sana. Y por eso Belgrano se vuelve a Tucumán, enfermo, por lealtad a Güemes. Por lealtad a Güemes. Y vemos que en este profundo entendimiento, pese a que Belgrano en esa época reivindicaba ideas monárquicas, o monárquicas en el sentido de poner un inca o cosas por el estilo, pese a que ya era manifiesta que la naturaleza de los pueblos era republicana, este Belgrano nunca quiere la guerra civil. Este Belgrano da ese testimonio del Tratado de San Lorenzo de 1819, deponen a Pueyrredón, entra Rondoy, a los 2 minutos estamos en guerra, se produce en 1820, se produce Arequito, se disuelve el ejército porque no quieren pelear en la guerra civil, ¿no? Se produce después la batalla de Cepeda, de febrero de 1820, y la disolución de un gobierno central. Fíjense ustedes cómo se termina un ciclo. En este ciclo que fue protagonista Belgrano muere en el medio, el día de la anarquía, ese 20 de junio, ¿no? Güemes va a morir en 1821 y San Martín va a ser echado en 1822.
en muy poco tiempo los protagonistas de lo que fue la guerra de la independencia van a estar fuera del proceso histórico definitivamente. Y se inicia otro ciclo histórico. Pero vemos cómo esta lealtad entre estas cuatro figuras fue esencial para llevar adelante la campaña libertadora a Chile y al Perú, para sostener la guerra en Salta, en la heroica Salta, que llevó adelante una guerra devastadora de recursos con un costo social tremendo, ¿no? Y esa impronta en los cuales son los pilares de nuestras Fuerzas Armadas. Los pilares de nuestras Fuerzas Armadas son San Martín, Belgrano y Güemes. Después podemos agregar a Brown, podemos agregar otras figuras, pero estos son los pilares donde se funda la tradición militar argentina, que cala profundamente en el alma del pueblo. Uno va a Mendoza, Mendoza es una... Cuyo es absolutamente... perdón, acá que no puedo... Grandes y terrosos. Sí, sí, lo tengo en la llamada. Se llama Chamarrita de los Milicos esa canción. Pero esta es la tradición, esta es la fundación de nuestra estirpe militar. Y esa estirpe militar está claramente en el espíritu belgraniano, en el espíritu sanmartiniano. Y eso caló hondamente en nuestro pueblo en el norte, en ese litoral sanmartiniano y belgraniano, y en ese Cuyo profundamente sanmartiniano, ¿no? Este es nuestra estirpe militar, que es esencialmente popular. Si queremos desligar una cosa de lo otro, estamos ante equivocaciones profundas que tuvieron las Fuerzas Armadas a posteriori para legitimar otro tipo de cosas. Pero la estirpe militar es profundamente de arraigo popular. ¿Por qué? Porque defendemos cosas concretas, porque nuestro soldado es nuestro pueblo, porque encarnamos eso. Porque no hay nación sin pueblo, no hay soberanía sin contenidos concretos y visibles. Nosotros defendemos producción, defendemos recursos, defendemos trabajo, defendemos valores, defendemos una cultura, defendemos cosas que son absolutamente concretas, no defendemos abstracciones, ¿no? O sea, para un soldado argentino, es soldado argentino porque está para defender esto, no para que puede defender aquí, allá o en otro lado. No. Estamos para dar la vida por la patria. Y la patria es esto, es una construcción histórica y social, con características determinadas por una identidad que están en estos valores, que son los que el pueblo encarna, no son otros. Si hay un divorcio con esos valores, o una reelaboración, o una interpretación elitista de esos valores, nos equivocamos siempre. Nos equivocamos siempre. Bueno, quedo a las preguntas, y lo único que quiero terminar, no es importante discernir si Belgrano fue más civil que militar o más militar que civil. Si Belgrano lo tenemos que ver con un uniforme napoleónico, también es otro, es un estereotipo falso. Belgrano fue un conductor que supo interpretar a su pueblo, fundamentalmente, y lo supo conducir en la guerra. ¿Fue mejor tácticamente? ¿Fue peor? Bueno, tenemos que decir lo que dice San Martín. Miren, no será un Napoleón, pero es lo mejor que tenemos acá. Esa es la definición de San Martín sobre el... Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer por la excelente disertación que acabas de hacer, en lo personal por lo menos, y en nombre de la asociación. Y en primer lugar quería volver, ya que estuviste hablando de Clausewitz, que me parece interesante para analizar estas cuestiones. Ha habido un debate, por lo menos que yo he visto de algunos autores, por ejemplo, Néstor Cohan, que es un marxista, que habla de diferencias entre los conceptos de pueblo en armas y nación en armas. Sí, son ¿Es algo relevante para analizar este contexto? Sí, totalmente. Clausewitz analiza un estadio histórico que es distinto. En el estadio de Clausewitz son pueblos en armas. Nación en armas es el que introduce von der Goltz, viendo la guerra franco-prusiana de 1870, donde ya hay un contenido industrial en la guerra distinto, que va a ser mucho más parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí,
Por eso Perón siempre va a hablar de nación en armas. Porque Perón va a estar muy influenciado por von der Goltz en esto. Ya vamos hacia un concepto de guerra total, que es el que se vio en la Primera Guerra Mundial. Son distintos momentos históricos lo que estamos viendo. El problema está en traducciones. La traducción es que el concepto Volks, que expresa Clausewitz, puede ser pueblo y nación, indistintamente. De ahí vienen la ambigüedad terminológica. Pero uno está hablando de una cosa y otro está hablando de otra. Abrimos preguntas al que quiera, Por ya favor, saben. lo que Activa quieran. el micrófono y pregunta. También un gusto. Yo quería preguntar. Pregunta. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Yo quería preguntar, considerando que hay algunos militares en esta reunión, usted ya amplió bastante sobre la función del Estado. A mí me gustaría ampliar este concepto, ¿qué función tiene el Estado en relación al pueblo en armas? Es decir, ¿qué función tiene el Estado en el sistema de defensa? Esa es la primera pregunta. Y considerando, también lo quiero de la actualidad o un ida y vuelta al presente y al pasado, considerando que hoy actualmente nuestro país no tiene reservas, ¿es posible pensar en milicias regulares, milicias populares, como para comentar esa ausencia de reservas en nuestro sistema de defensa? Bueno, te contesto la primera parte. Yo hice una omisión grave. Cuando digo de los pilares de la estirpe militar argentina, digo San Martín, Belgrano, Güemes, estoy dejando de lado, me olvidé de decir uno fundamental, que es Juan Bautista Cabral. Porque Juan Bautista Cabral es la encarnación de ese coraje, sacrificio y renunciamiento de nuestro pueblo a que San Martín pudiera ser San Martín. Sin Cabral, San Martín no es San Martín. Entonces, Cabral simboliza la profunda heroicidad y lealtad del pueblo con San Martín. Es una de las figuras esenciales, ¿no?, de la estirpe militar argentina, y esto lo podemos ver en cada plaza, calle, escuela, que nuestro pueblo rinde homenaje a Juan Bautista Cabral. Respecto al Estado, desde la conformación de la primera entidad estatal hasta la fecha, es el Estado el que hace la guerra. Es el Estado el que hace la guerra. Si yo les muestro a ustedes, estudiamos historia antigua, el Cantar de Gilgamesh, que es el primer testimonio escrito de la humanidad, Gilgamesh es el inmortal, es un dios, porque construyó la muralla de Ur, ¿no? Entonces, el conflicto entre entidades políticas es la naturaleza de la guerra. Ahora bien, ¿cómo se prepara el Estado para la guerra? Entra tu pregunta con las reservas. En un Estado que contiene a todos, en los conceptos clausewitzianos, el concepto de reservas y de milicias está totalmente natural e integrado. En un Estado que se desprende de responsabilidades esenciales, la guerra es producto de unos profesionales circunscriptos. Entonces, es lógico que el servicio militar obligatorio es incoherente en un país en donde pasó a ser incoherente el servicio el compromiso del Estado para con sus ciudadanos, ¿no? O sea, era muy difícil pensar que en 1950 alguien cuestione el servicio militar obligatorio cuando el
cuando la distribución del ingreso, el sistema sanitario, el sistema educativo, y todo estaba al servicio del pueblo. Eso se va perdiendo paulatinamente, y en la medida que se pierde el compromiso del ciudadano con el Estado. Si el problema de mi sobrevivencia es solo mío, bueno, es solo mío. Y se van generando una desaprensión sobre las cuestiones comunes. Entonces, ¿hay que volver al servicio militar obligatorio? No, hay un montón de formas de restablecer el compromiso ciudadano con todos, en esto que dice, es un deber de todo argentino armarse en defensa de la patria. Eso es un mandato constitucional. ¿Cómo se hace esto? Hay 1000 formas de hacerlo. 1000 formas de hacerlo que no significan servicio militar obligatorio, ¿no? Una de ellas es las reservas, generar un sistema de reservas en los cuales yo, a cargo del Colegio Militar, teníamos el curso de reservistas. Y el curso de reservistas hay un montón de cosas que uno podría trabajar con universidades para, por ejemplo, temas espaciales, temas de ciberdefensa, temas que requieren un desarrollo tecnológico fundamental, con un compromiso mayor de todas las agencias del Estado en generar una capacidad de defensa superior a la que tenemos. Esto lo podemos ver también con un montón de cuestiones. Cuando vemos el criterio de Sabio, de Mosconi, de Perón, en cómo se articula, por ejemplo, el modo de transporte aéreo en el país. Y necesito una sólida aviación comercial, una sólida aviación civil para tener una aviación militar. Necesito una flota mercante, una flota pesquera para tener también una flota de guerra. Entonces, tenemos la soberanía y todo esto es presencia. Y si yo me embarco en tal cosa y tengo conocimientos de tal otra y practico, qué sé yo, en Mendoza, esquí, montaña, entonces estoy haciendo preparaciones que me dejan apto para tener otra capacidad subsidiaria después. Hay 1000 formas de crear esta conciencia ciudadana y estas capacidades ciudadanas, que no son exactamente el servicio militar. No sé si te contesté. Manuel. Sí, quedó claro, sí. ¿Qué tal, Fabián? Bueno, fue un gusto haberte ¿Qué escuchado. tal, Manuel? Muchas gracias. Vos recién mencionabas la relación de Belgrano con Artigas y la relación de Belgrano con Güemes, y me hiciste acordar a una duda que había salido últimamente en el grupo, en la última charla, de Belgrano con Bolívar. Por los momentos en que actúa cada uno, yo creo que Belgrano va terminando su participación en la medida que Bolívar comienza su gran participación. Recordamos que hay un primer Bolívar que fracasa, se exilia en Haití y vuelve con otro pensamiento de Haití. No es el mismo Bolívar. El primer Bolívar va a estar muy influenciado por Miranda, que va a ser una especie de vanguardista. El segundo Bolívar es otra cosa, tiene un contenido social totalmente distinto. Totalmente distinto. Yo diría que hay algunas tendencias a tratar de separar las dos corrientes libertadoras y generar más conflictos del que en realidad hubo. Yo creo que desde el punto de vista historiográfico no le veo significación al tema. Pongo más, cuando Sucre llega después de Ayacucho a Bolivia, devuelve las provincias altoperuanas al Río de la Plata. Y es Rivadavia el que dice, no, que sigan su vida, no la queremos. O sea, quiero decir que la integridad territorial del Río de la Plata la respetó siempre. La respetó siempre. Y San Martín tiene un problema. San Martín está solo y aislado en un Perú donde hay que entender que San Martín sale a Perú y se apura a salir porque sabe que cada vez es peor la relación de fuerza. Y San Martín no tiene apoyos en Perú, de una Buenos Aires, de un gobierno central en Buenos Aires que ya no existe, y de un O'Higgins cada vez más débil en Chile. Entonces,
la verdad que San Martín está representado en sus fuerzas, en lo que tiene, y la verdad que Bolívar está mucho mejor preparado para continuar la guerra que San Martín. Ahora, ¿por qué Bolívar, San Martín se ofreció a ser segundo, Bolívar no aceptó que sea? Me parece que son, creo yo que el renunciamiento de San Martín le da la razón a San Martín, en el sentido de decir, renunciando logro la emancipación. Y el objetivo se logra. Entonces, me da la sensación que en realidad hay una comunidad de ideales, de respeto y de lealtades. Y si me tengo que ir porque mi ciclo terminó, bueno, por ahí a nosotros los argentinos nos duele que esto haya sido así, pero también nos deja una tremenda lección. También nos deja una tremenda lección. Hay tiempo para no una tengo, y yendo a tu pregunta, no tengo un dato concreto de Belgrano y Bolívar exactamente entre los dos. No lo tengo. Gracias, igual. Gracias. Apuntaste al contexto histórico y bueno, eso sirve. Era también un poco apuntado a eso la pregunta. Entre las dos partes de América y bueno, todo eso había surgido la última vez. Los argentinos tenemos que ser profundamente bolivarianos. Es uno de los grandes líderes sudamericanos, grandes patriotas sudamericanos. Y su final con los ingleses, como el mismo de San Martín, lo demuestra. Eran esencialmente patriotas. Tenemos tiempo para una pregunta más, así que quien quiera, quien haya pensado en algo. Fabiana, Pablo, Griffy. No se escucha, Pablo, tenés el micrófono. Ahí, a ver, ahí. ¿Ahora me escuchan? No, yo, si no van a preguntar nada, nosotros en la última reunión que tuvimos algún, con respecto a la creación del virreinato del Río de la Plata, que de ahí nace todo. Sí. Entonces por ahí Germán decía que por ahí fue fue un momento estratégico que tuvieron los reyes, porque justo se independizó Estados Unidos, ¿no? Y fíjense que un mes después se creó el virreinato del Río de la Plata, de la fundación de Estados Unidos. Entonces, no sé si fue una cuestión estratégica la creación del virreinato o fue porque por las reformas que hicieron los Borbones, ¿cierto? No, las reformas borbónicas y eso nos quedó la duda. No, es una respuesta estratégica. Una respuesta estratégica a Portugal y a Gran Bretaña. No podemos sacar del contexto las misiones jesuíticas. Claro. En 1760 ocupan, o 62, ocupan Colonia del Sacramento barcos ingleses, son rechazados por Ceballos, apoyados por una invasión lusitana, ¿no? Y Ceballos va a llegar hasta Porto Alegre, casi rechazando las invasiones lusitanas. En ese periodo también, bueno, después se dan las guerras guaraníticas, se va a decir, es un contexto de agresión. El otro problema que tienen los reyes de España es que los peruanos son mucho más ricos que todos los españoles juntos. Entonces le tienen que sacar la gallina de los huevos de oro a Lima para controlar Lima. Entonces sacan Potosí y le dan salida atlántica a La Plata, Potosí. Fíjense ustedes que la columna vertebral de la Argentina es el recorrido a Potosí, entre Buenos Aires y Potosí. Dale. No podía activar el micrófono y quería hacer una pregunta. Yo, soy Luisina, soy docente, y quería saber qué opinión tenés sobre el tema de los héroes que cumplen, digamos, sus funciones, que forjan, digamos, a la Argentina y se van exiliados, terminan de ver, digamos, la construcción o la formación del país desde otros lugares. ¿Qué opinión te merece eso y cómo tendríamos nosotros los docentes que revisar nuestras prácticas para poder transmitir eso? Pues yo creo que
en un proceso histórico, un liderazgo juega un rol, no dos, juega un rol. San Martín va a jugar un rol importante en la emancipación, y el propio San Martín dice, no me metan en problemas de guerra civil ni de organización nacional, no me metan en eso. De la misma manera que Juan Manuel de Rosas va a tener un rol como gobernador de Buenos Aires, frente a una etapa de agresiones coloniales, pero no va a ser capaz de promover la organización del país, porque va a tener un rol que lo agota, lo consume, y no tienen espacio en la etapa que viene. ¿No? Esto le fue pasando a todos, si se quiere. Salvo contados casos en la Argentina, uno puede ser Roca, que murió acá sin que nadie lo... pero el resto, todos cumplen un rol, y después, bueno, es un problema de nuestra sociedad, cómo no puede contener la presencia del ciclo anterior, ¿no? En la Argentina somos normalmente tremendamente ingratos. El hecho que San Martín le haya legado el sable a rosas al liberalismo argentino hasta hoy, ¿no? Si ustedes ven la literatura de sanmartiniana del año 2000, del sesquicentenario de la muerte, es terrible, tremenda, ¿no? O muchas veces con Belgrano dice, no tuvo éxito en nada. ¿Qué es tener éxito? A ver, con ese criterio vamos a decir, Cristo no fue un tipo exitoso, lo crucificaron, lo torturaron, lo mataron, y entonces no fue exitoso. Es decir, ¿qué es tener éxito en esto? Pero hay historiadores, yo les llamaba al Perindón, que recién, el libro de él, Belgrano era un tipo que no tuvo éxito nunca. Ese es el fundamento del libro. O sea, vemos que hay criterios para evaluar determinadas cosas que son... Yo creo que los docentes... Mirá, te pongo un ejemplo. Yo una vez en un programa de radio, yo tenía un programa de radio como este, y traje a una profesora a hablar de Juana Zurduy. Y Juana Zurduy, en una retirada, se le mueren 3 o 4 hijos, después le matan a Padilla, le queda una sola hija que se queda con la tía y le cortó el saludo, no la vio nunca más, perdió sus tierras en Chuquisaca. Y la reflexión de la profesora fue, bueno, ¿qué habrá pensado Juan? ¿Habrá valido la pena todo esto? Esa fue la reflexión de la profesora. Yo me quedé un rato, al rato digo, perdón. Voy a decir algo. Miren, yo no sé qué pensó Juana sobre su vida, cuál fue la evaluación de su vida, no tengo idea. Lo que sé es que los únicos que no tenemos derecho a preguntarnos eso somos nosotros. Nosotros somos los beneficiarios directos del sacrificio de ella. Perdón, nosotros gozamos los derechos por los que ella luchó. Perfecto. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, sí. Bueno, quiero mandarle un saludo. Yo, cuando estuve como inspector de educación en el ejército, fui a Olavarría un par de veces a inspeccionar